soy Eduardo de Inversor Sin Fronteras y hoy en el canal volvemos al mundo de las cripto. Hoy nos vamos a centrar en las fases de las criptos, Entonces vamos a ver un poco su comportamiento y más en un momento como el actual, donde los precios del Bitcoin y de todas las altcoins pues han caído notablemente, del 40 al 50%. Como siempre, recordar que estas presentaciones tienen únicamente una finalidad informativa y bajo ninguna circunstancia debe ser considerada como una recomendación de inversión. Espero vuestros comentarios, que os suscribáis al canal, que le deis a los like y que deis a la campana para que os lleguen las notificaciones. Bueno, las fases de las cripto. Pues el símil más parecido que creo que podemos encontrar con las criptos es la luna. La luna tiene sus diferentes fases y luego también tiene una influencia sobre el mar, el tema de las mareas. Bueno, ¿qué fases tiene el mundo de las criptos? Pues yo he detectado 4. 3 son las tradicionales de cualquier activo, como son las subidas, los procesos de acumulación y distribución y luego las bajadas. Hasta ahí nada nuevo. En el caso, nos vamos a centrar primero en estas 3 fases y es donde tenemos que empezar a pensar en no solamente hacer trading o ser holder. Yo creo que hay una posición intermedia que consiste en, como vamos a ver más adelante, en tener un plan de cómo actuar con las cripto. El tema de las subidas. Las subidas en las cripto suelen ser parabólicas. En el caso de, si nos centramos ya en el caso del Bitcoin, pues tenemos que tiene unas grandes subidas, luego tiene unas grandes caídas y luego tiene unos momentos de que está ahí en una zona sin movimiento, que eso además desespera bastante a los seguidores de las cripto, porque están acostumbrados a subidas del 20, 40, 50, 100, 200 y de repente cuando se pone a funcionar como cualquier activo con unas variaciones más pequeñas, pues ya pensamos pues que está el activo acabado. Yo creo que hay una página por ahí que recoge las veces que se ha dicho que el Bitcoin está acabado y muerto. Me parece que, no sé, estoy hablando de memoria, pero me parece que lleva como 366 ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues llegará su momento, como cualquier activo, pero posiblemente no sea este año. En el tema de las subidas, decimos que son parabólicas y tenemos que empezar a identificar por qué se produce ese movimiento parabólico, donde se gana el 200, el 300, el 400%. Pues eso está muy relacionado con el halving. Luego más adelante hablaremos un poquitín del halving. Eso se produce cada 4 años y son los ciclos del Bitcoin, ¿no? Aquí, y aquí os lo pongo en letra roja, hay que empezar a vender, ¿vale? El problema muchas veces es que los inversores nos agarramos a un activo, sea un Bitcoin o sea cualquier acción telefónica, Nos agarramos a ese activo y pensamos que vamos a seguir con él el resto de nuestra vida. Y no nos tenemos que enamorar de los activos. Los activos son para ganar dinero. Luego tenemos los periodos de acumulación o distribución, que yo ahí un poco lo comparo con el cripto invierno, ¿no? Son situaciones incómodas porque la gente se calienta, normalmente entró por el FOMO, se ha entrado en una posición alta, ha tenido caída y lo pasan mal, ¿no? Entonces es una zona en la que menos agradable para trabajar y yo creo que en esa situación pues hay que estar en una exposición baja. Y luego tenemos las bajadas, es donde la gente, pues estas 366 veces que os comentaba que decían que ha desaparecido el Bitcoin, pues de alguna forma son microcaídas. Hay caídas grandes, como veremos con el tema de los halving, los 3 que han habido hasta el momento, y ahí la gente lo que hace es vende. Pues no, señores, aquí tenemos que comprar, pero tenemos que comprar con cabeza, ¿vale?
Y luego tenemos una fase más adicional en el mundo de las cripto, que es lo que es parecido al efecto marea, ¿no? Si hacemos la comparación de que la luna es el Bitcoin, pues las altcoins es el mar, ¿no? Y entonces, según se mueva el Bitcoin, luego se mueven las altcoins, y por eso están el alt season, ¿no? Que es un poco las estaciones que va generando el Bitcoin. Normalmente sube primero el Bitcoin, y luego al de un tiempo, y no suele tardar mucho, 3-4 semanas, pues empiezan a subir las altcoins. Y luego sube todo, ¿vale? Entonces, esto es un poco, en grandes rasgos, las fases de las cripto. Hemos hablado del halving. ¿El halving qué es? Pues el halving está relacionado con un modelo deflacionario. Lo que se va buscando es reducir el nivel de emisión de moneda, ¿no? Y esto es un tema automático. Entonces esto es un evento en el cual la recompensa de los mineros se reduce a la mitad, ¿no? Eso está programado y es algo que es consustancial con algunas criptoactivos, entre ellos, por ejemplo, el Bitcoin. Hay muchísimos que son deflacionarios, y que es una de las ventajas que tiene estos activos frente al dinero fiat, ¿no? Está programado hasta el último halving, no lo vamos a ver, faltan pues como 120 años, el último halving está preparado para que se produzca cuando haya 6.930.000 bloques, y está calculado más o menos sobre 2140, Entonces, cuando se programó todo este activo, pues se pensó que fueran recortándose las recompensas a los mineros de forma paulatina, ¿vale? El último pues fue en mayo del 2020, en plena pandemia, por eso un poco pasó desapercibido. Y el próximo, ahí os lo pongo, más o menos será el 6 de mayo del 2024 a las 5 menos 20 de la tarde, ¿no? Entonces, quedaros con esta fecha y pensar lo que ahora vamos a ir viendo qué ha pasado en los 3 últimos halving. Pues como veis, empezó, el primero fue allá por el 2012, y luego el segundo fue en 2016, el 2020, y ahora pues el próximo en mayo de 2024. Como veis, hay un periodo que es lo que se llama que es las subidas parabólicas. En los 3 han sido muy similares. Aquí este es el gráfico que he encontrado, pero bueno, pensad que aquí estamos hablando de 10.000, recordáis cuando estaba en 10.000 dólares el Bitcoin, y nos fue por encima de los 60.000, ¿no? Entonces estábamos en esto, ¿Y cómo funciona? Pues veis, una subida parabólica brutal, una caída también brutal, que pueden caer pues unos porcentajes importantísimos. En este caso veis cómo han sido las caídas, y luego llega estas zonas de acumulación o pequeñas distribuciones. Aquí hay pequeñas subidas, pero las grandes, las parabólicas, las que hay que estar y hay que vender según va subiendo la parábola, es aquí. Luego tenemos las caídas, y luego veis que el periodo pues puede ser amplio, puede ser del orden de 2-3 años, que es un poco yo lo que llamo el cripto invierno. Lo llamo a la zona de acumulación, pero también, por supuesto, a la zona de caída. Lo que pasa es que esta suele ser muy rápida. Esta, en varias semanas te has pegado el tortazo y no sabes ni cómo ha sido, ¿no? En el segundo, pues veis que fue igual, una parábola, un periodo de caída, luego una zona de acumulación. Siempre hay un intervalo en el cual vuelve a subir, se vuelve a poner otra vez de acumulación, y volvemos otra vez el ciclo, ¿no? Entonces, ya más o menos para que os quede esta imagen de cómo han sido la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, porque no va a pasar la cuarta. También fijaros la línea, el camino que recorre el tema del valor del Bitcoin. Y aquí miraros los precios, Aquí lo que pasa que está en escala logarítmica, pero fijaros aquí de 60.000 que hemos estado, ahora estamos, yo creo que al orden de 40.000, no lo miro mucho, pero de una vez, ¿por qué? Porque estamos aquí, estamos por esta zona de aquí. Entonces, ¿que pueda caer? Pues puede caer a 30.000, pues puede caer a 30.000, ¿vale? Y entonces, pues lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de
este patrón. Aquí hablaba antes de los holder, los trader. Ya hay, me parece que son 4 vídeos en el canal y tenéis un poco el que fue el comienzo del canal, que fue una charla entre amigos sobre criptomonedas que querían, y dimos una charla de cómo yo veía en aquel momento, en abril del 2021, cómo veía yo el mundo de las cripto. Luego pues saqué ejemplos de unas carteras, ¿no?, básicas, la cartera básica, la cartera, el plan cripto, que es fundamental, el plan cripto, y la cartera core, y luego pues un poco más especulativo. Aquí os dejaré encima los links a los vídeos. Lo que también os puedo decir, que según vas trabajando con las criptos, vas aprendiendo, ¿no? Y hay algo que tenéis que tener claro. Hay 2 palabras, bueno, que son unos acrónimos, que son, por ejemplo, el FOMO y el FAN. El primero de ellos, el FOMO, es muy conocido, es el miedo que tenemos a quedarnos fuera, es cuando alguien nos dice, joder, que fíjate cómo de 10.000 se ha ido a 40.000, a 60.000 y 100.000, y entonces la gente entra, y mucha gente ha entrado con el FOMO. ¿Y eso es malo? Pues bueno, pues te arrastra, pero luego lo que es malo, verdadera malo, ese faun, ese miedo, ese pánico, esa que el momento que cae vendes los activos cuando realmente los tenías que haber vendido antes, ¿no? Entonces hay que sepáis que son nuestros mayores enemigos. ¿Qué pueden hacer las cripto? Como bien dice mi amigo José Luis, las cosas pueden subir o pueden bajar, y en el caso de las criptos, además, con mucha volatilidad. Entonces tenemos que saber en qué activo nos hemos montado y vivir con él, ¿no? Entonces, aquí una reflexión que dice, solo una cosa es más dolorosa que aprender de la experiencia, y es no aprender de la experiencia. Efectivamente, cuando entras en un activo, y sobre todo los que sois inversores ya de muchos años, vais notando cómo sentís, cómo vuestras tripas, cómo vuestras entrañas soportan las caídas, las subidas. El daros cuenta que no es cuestión de tener razón, sino el mercado es soberano y hará lo que quiera hacer. Nosotros lo que tenemos que hacer es tener nuestros patrones, tener nuestro plan de trabajo, de inversión, o en este caso un plan de cripto, y llevarlos adelante. Entonces hemos hablado lo del holder y lo del trader. Yo cuando entré en cripto pues era un holder total. ¿Por qué? Porque venía del mundo de la inversión tradicional y no me gustaba ser trader intradía ni cosas de estas. Me gustaba más pues aguantar las posiciones, hacer swing trading y trabajar a más medio largo plazo. Ahora, pues yo creo que me he convertido en la mezcla de los dos, y es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Luego, pues el FOMO y el FAN, pues que lo conozcáis y que sepáis que está ahí y que lo dominéis. Luego tenemos el tema de las ballenas y el factor X. Las ballenas, pues las ballenas son los grandes billeteros o los grandes corporaciones que tienen muchísimo interés en el tema de las criptomonedas, y para ellos es muy fácil barrer el mercado. Hacen una caída y luego compran mucho más bajo. Factor X, pues los factores X pueden ser diferentes. Pues tenemos desde el caso de China, cuando expulsó a los mineros. Ahora tenemos el caso de Kazajistán, o tenemos el caso de Elon Musk con sus Twitter, ¿no? Entonces, bueno, hay que saberlos, observarlos, verlos y saber cómo influye en el mercado. Y luego tenemos que nosotros que fijarnos cuándo se generan las parábolas y cuándo están las caídas. ¿Para qué? Para entrar y para salir. El inversor, como decía, el tema, hace falta, además de ser inversor inteligente, hay que ser un inversor tranquilo, y eso te lo da tener tu plan diseñado y decir, cuando pase esto, hago esto. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues aquí es un poco, vuelvo a resumirlo, ¿no? Aprender la experiencia y preparar las entradas y salidas. He puesto 5 puntos. El primero lo doy por hecho. Ya sabemos cómo se opera, ya sabemos entrar en un exchange, comprar, hacer nuestras transferencias seguras, comprar criptoactivos, tener billeteras calientes y frías, toda esa parte la conocemos, la operatoria. Lo que no tengo tan claro es que todo el mundo tenga su plan cripto. Y su plan cripto, como me he cansado de decirlo en el canal,
es para toda inversión y en este caso más importante. Lo dejamos por escrito, decimos cuando pase esto, hago esto. Cuando este Bitcoin llega a este nivel, yo me salgo. Pase lo que pase, el FOMO no me importa y no lo hago por miedo, ¿vale? Y luego cumplirlo, importantísimo. Tener un plan y no cumplirlo, pues no sirve para nada, entonces hay que cumplirlo. Entonces, como sugerencias, que es lo que yo voy a hacer y estoy bastante convencido de que saldrá bien, y si no saldrá bien, pues aprenderé y mi plan lo corregiré. Pero será venta escalonada en la parábola, en el momento de la parábola. ¿Y cuándo digo en la parábola? Pues mira, pues pensar que si subía hasta $68.000 y ahora está en 40.000, pues por ejemplo, cuando se esté acercando pues a esos niveles, a 70.000 o a 65.000, pues marcaré en mi plan vender no sé, pues el 25%, y cuando suba a 80, pues vendo el 50%, y de esa forma, o sea que vender. Y al final quedaros con que puede subir ¿qué puede subir? Que puede subir a 70.000, que puede subir a 100.000. 100.000 es una cifra mágica que cuando quieran lo intentarán hacer. ¿Y por qué? Porque pase alguna cosa en el resto de la economía o quieran las ballenas ganar mucho dinero. Entonces lo subirán, luego lo dejarán caer. Y entonces, pues, ¿qué nos podemos hacer? Pues caerán ahora a 30.000 y que luego suba a 70.000, pues es factible. Pues ya sabiendo que puede pasar eso, y luego sin perder de vista lo que es el halving cuando tenemos el 2024, y os he dicho hasta la fecha, pues ver en nuestro plan de trabajo cuándo y poner la estrategia de entrada. ¿Y cuándo comprar? Pues en el cripto invierno. Cuando yo y ya algún buen amigo ya me ha escrito y me ha dicho que ha vendido todas sus cripto, pues bueno, pues yo ya desempolvo y digo, bueno, pues posiblemente sea el momento de ver y planificar las próximas compras. ¿Cómo puede caer? Todo es posible caer más y más. Tenéis un vídeo ahí que, aunque haré uno específico para cripto, tenéis el de comprar en situaciones de rebajas, que es para activos normales, pues aplicarlo para esto, ¿vale? Entonces también la compra se hace escalonada. Aquí pues no lo he puesto, pero es escalonada. Se empieza a comprar, aquí es, pues empezar a un 10, un 20, un 30, y llega un momento que ya pues hace un suelo y ahí pues bueno, pues no importa comprar cuando empieza a subir, ¿vale? Entonces en ese sentido creo que como guía y sobre todo para estos días oscuros de las cripto, pues os puede servir de guía. Continuaremos hablando de cripto, continuaremos hablando de otros activos, y ya pues os presento que ya hay un par de vídeos preparados. Uno que es la primera parte, que va a tener 3 partes, de un viaje que hice en bicicleta desde Madrid a Santiago, y saldrán las 3 primeras etapas. Y luego hay un vídeo en el que estoy trabajando que es sobre Kazajistán y los efectos en la economía mundial. Tiene un efecto, ¿y por qué lo saco hoy? Porque tiene un efecto sobre el tema de gas, sobre todo principalmente de gas, tiene un efecto sobre criptomonedas, es un país muy importante para los mineros, y es un país muy importante en la producción de uranio. Entonces tenemos centrales nucleares, energía, tenemos criptomonedas, tenemos gas y tenemos un problema geoestratégico. Mirad dónde está metido Kazajistán. Está entre China, Rusia, tenemos a Turquía, tenemos a Irán, tenemos a Irak, tenemos a Afganistán. Entonces es un polvorín. Entonces he estado estudiando y revisando y leyendo sobre este país, porque yo creo que puede tener una influencia en la economía y en mundial, y sobre todo pues en nuestras inversiones. Pues muchas gracias por vuestra atención, y como siempre, si no lo habéis dado, dar al like, suscribiros y activar las notificaciones. Muchas gracias.